Hola, jóvenes de octavo grado. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar lo que es la unidad 5 de cuadriláteros de su libro de octavo grado. Tenemos ahí el desarrollo entonces de la temática para esta clase y tenemos primeramente el objetivo: identificar elementos de un cuadrilátero. Ese sería un objetivo, y un segundo objetivo sería clasificar los cuadriláteros. Tenemos ahora la unidad 5, cuadriláteros, lección 1, cuadriláteros, sección 1, cuadriláteros. Tenemos ahí el ejemplo 1.1. Observe, dice, el cuadrilátero ABCD y conteste lo siguiente. Tenemos ahí el siguiente cuadrilátero ABCD. Dice: ¿qué lados del cuadrilátero coinciden en los mismos vértices con el ángulo AD? Perdón, con el lado AD. Repito, ¿qué lados del cuadrilátero coinciden con los mismos vértices con el lado AD o el segmento AD? En realidad esto debe leerse así: el segmento AD. Las letras A y D con esa rayita ahí arriba se va a leer segmento AD. Entonces, el segmento AD es este segmento que estoy señalando aquí con el puntero. ¿Qué lados entonces de ese cuadrilátero coinciden en los mismos vértices? Vean que los vértices del segmento AD es el vértice A y el vértice D. Por lo tanto, ¿qué lados van a coincidir con esos vértices? Podemos ver aquí en la imagen que en este cuadrilátero el segmento AB y el segmento DC coinciden en esos vértices en A y en D con el segmento AD. Entonces, solución: el segmento AB, lo marco ahí, miren, el segmento AB y el segmento DC coinciden en los vértices A y D con el segmento AD respectivamente, ¿va? Entonces, el segmento AB coincide con el segmento AD en el vértice A y el segmento DC coincide con el segmento AD en el vértice D. Entonces, ahora dice la siguiente interrogante, inciso B: ¿qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el segmento AD? ¿Qué lados del cuadrilátero no coinciden en ningún vértice con el segmento AD? Entonces, el segmento AD nuevamente lo señalamos ahí. ¿Y qué lados no coinciden? Podemos ver que el único lado que no coincide es el segmento BC. Entonces, BC es el único segmento, lo marco ahí en amarillo, es el único segmento que no coincide, miren, con el vértice A ni con el vértice D. Es decir, no toca a los vértices del segmento AD. Bien, ahora el inciso C nos pregunta: ¿qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? ¿Qué lados del cuadrilátero, perdón, qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A? Vean que el ángulo A es este, ¿ve? Es este, y está formado por el segmento AD y el segmento AB. Entonces, el ángulo A. ¿Y qué lados comparten, perdón, qué ángulos comparten un lado con este ángulo? Entonces, los otros ángulos que tenemos ahí es el B, el D y el C, pero solo está el B y el D que comparten un lado, miren, con el ángulo A. ¿Ve? El ángulo D comparte este lado, miren, porque el ángulo D se forma con este lado que está en azul y este que está en rojo. Entonces se forma ese ángulo. ¿Ve? Y ese lado AD también forma parte del ángulo, es parte del ángulo A. Y el lado AB, el lado AB coincide también, el lado AB forma parte del ángulo B. Entonces, ¿qué ángulos del cuadrilátero comparten un lado con el ángulo A?
Entonces lo vemos ahí, el ángulo B y el ángulo D, miren, el ángulo B y el ángulo D comparten un lado con el ángulo A. El B comparte este lado, el AB, y el D comparte el lado AD. El ángulo D comparte el lado AD con el ángulo A. Y eso es lo que nos dice ahí, el ángulo B y el ángulo D, dice, comparten el segmento AB y el segmento AD con el ángulo A respectivamente. Lo marcamos ahí, miren, el ángulo B y el ángulo D comparten un lado con el ángulo A. Ahora dice el inciso D, ¿qué ángulos del cuadrilátero qué ángulos del cuadrilátero no comparten un lado con el ángulo A? Entonces, miren, solo nos queda el ángulo C, que no comparte ningún lado, porque miren, el C está formado por el lado CD y el BC. Entonces, no comparte ningún lado con este ángulo, puesto que los lados del ángulo A son el AD y el AP. Entonces, el ángulo C no comparte ningún lado con el ángulo A. El ángulo C lo marcamos ahí, lo señalamos. Ahora bien, de esa observación entonces de esas observaciones que hemos hecho ahí respecto a ese cuadrilátero, vamos a tener la siguiente información. En un cuadrilátero, esto es un cuadrilátero, tiene 4 lados, es una figura plana que tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero y vamos a decir que 2 lados son adyacentes si coinciden en un vértice. 2 lados son adyacentes si coinciden en un vértice. Por ejemplo, este lado que lo voy a marcar ahí en amarillo, miren, es adyacente con este otro lado, miren, ahí ve, son adyacentes, por lo tanto forman un ángulo ahí. Entonces, 2 lados son adyacentes y coinciden en un vértice. Entonces, este lado y este coinciden en ese vértice ahí. ¿Ve? De hecho, forman entonces ese ángulo. Forman ese ángulo. Entonces, decimos que este lado y este otro son lados adyacentes. Ahora dice acá, 2 lados son opuestos si no coinciden en un vértice. Por ejemplo, miren, ese lado con cuál no coincide en ningún vértice. Con este lado no puede ser, ni con este porque coincidirían ahí. Entonces, con ese otro lado, miren, este lado y este lado no coinciden en ningún vértice. Por lo tanto, decimos que este lado y este otro lado son lados opuestos. También en este cuadrilátero tenemos como lado opuesto ese lado que marco en verde ahí con ese otro. Miren, son lados opuestos. Ahora nos dice aquí en el tercero, 2 ángulos son adyacentes si comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, tenemos aquí 2 ángulos son adyacentes y comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo, miren, este ángulo comparte un lado con este otro ángulo. Entonces decimos que ese ángulo que está en naranja ahí es adyacente con este ángulo. Es adyacente. Entonces es decir que este ángulo a ese ángulo al seguir ahí le sigue este otro ángulo. Entonces, y comparten este lado. Lo mismo este ángulo comparte este lado con este otro ángulo. Por lo tanto, yo digo que este ángulo que estoy señalando con el puntero ahí es adyacente con este que está en naranja y también este de aquí abajo es adyacente con ese otro ángulo ahí. ¿Por qué son adyacentes? Porque comparten un lado, es decir, que un lado del ángulo en naranja también es parte del lado de este ángulo en azul. Entonces, a eso le llamamos ángulos adyacentes. Y luego nos dicen el cuarto apunte aquí, 2 ángulos son opuestos si no comparten un lado del cuadrilátero. Entonces, si no comparten un lado del cuadrilátero. Por ejemplo, ese ángulo, miren, con,
con este ángulo comparten un lado, comparten ese lado, y con este comparten este. Por lo tanto, esos ángulos ahí serían adyacentes. Pero ¿con quién no comparte lado ese ángulo? Con este de aquí abajo. Entonces, con ese ahí. Por lo tanto, decimos que este ángulo y este otro son opuestos. Son ángulos opuestos. Y también tendríamos como ángulo opuesto este con este otro. Entonces, este con este de acá serían opuestos. Entonces, vean ustedes que dos ángulos son opuestos cuando no comparten ningún lado del cuadrilátero. Bien, continuamos. Tenemos ahora el ejemplo 1.2. Dice, en el ejemplo 1.1, identifique, dice, los lados adyacentes al segmento CD. Inciso B, el lado opuesto al segmento CD. Tenemos ahí la figura del ejemplo 1.1 y tenemos entonces los lados adyacentes al CD. CD es este lado acá, el CD. ¿Y quién es adyacente? Este lado que está en azul ahí remarcado y este otro. Entonces, esos lados son los adyacentes al segmento CD. Si son adyacentes, significa que comparten un vértice, ¿va? Con el segmento CD. Entonces, tenemos eso ahí y luego dice el lado opuesto al segmento CD. El lado que es opuesto a este es el que no comparte ningún vértice y ese es el segmento AB. Entonces, el lado opuesto al segmento CD es el segmento BA. Este de acá, miren, el segmento BA. Este segmento que aquí lo remarcamos en azul. Eso es opuesto al segmento CD. Muy bien, entonces ahora tenemos ahí la siguiente tarea. Dice en el ejercicio 1.1. Este es el ejercicio 1.1 de tarea. En el cuadrilátero ABCD de la derecha, identifique, inciso A, los lados adyacentes al segmento AD, a este segmento, los adyacentes. Ustedes van a saber encontrarlo. El lado opuesto al segmento AB. Este segmento va a tener un lado opuesto. Ustedes lo van a identificar y van a escribir entonces quién es el opuesto. Los ángulos, el inciso C dice ángulos adyacentes al ángulo C, es decir, los adyacentes a este ángulo, los ángulos que son adyacentes al ángulo C. Y el inciso D, ángulo opuesto al ángulo C. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este? Bueno, esa es la tarea. Lo dejamos hasta ahí y continuamos con más o continuaremos con más en una próxima grabación.